Hola, buenas tardes a todos. Ahora sí, vamos ya a comenzar con este webinar. Gracias, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia en este webinar, iniciativa de Solid Perfil 3D junto con Forlabs, en el que vamos a compartir con todos vosotros el lanzamiento de nuestra nueva resina castable Wax 40 y su impacto en la digitalización del sector de joyería. Para ello contaremos con la participación de tres invitados. Joan Díaz Guerra, Área Manager de Forlabs y Portugal. Buenos días, Joan. Hola, Ramón. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Joan nos contará el porqué de esta nueva resina, porque Forlabs ha decidido sacar esta nueva resina, desarrollar y sacar esta nueva resina al mercado y todos los secretos sobre ella, ¿no? También contaremos con David Díaz, reseller autorizado de Forlabs, especializados en el sector de joyería, que en su turno presentaremos un poco más ampliamente para que lo conozcáis. Buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Joan? Y también, como no, contaremos con Miguel Ángel, David Díaz nos hablará, simplemente hacer una introducción, nos hablará de los beneficios de la digitalización dentro del sector, teniéndolo in-house, ¿no? Con el proceso in-house, lo que es tener una impresora y la digitalización tanto por CAD como impresión en taller. Y por último tendremos a Miguel Ángel Sarralde, de Sarralde Joyeros, que compartirá con todos nosotros su experiencia de primera mano, tanto en la impresión como en la fundición de esta resina, que él ya ha tenido la oportunidad de trabajar estos días con él. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. ¿Lo oís bien? Te oímos perfectamente. A Miguel fantástico. Lo presentaremos un poquito más justo antes de su intervención. Y al final de este webinar, pues hemos reservado un espacio para que todo el mundo podáis hacer vuestras preguntas, que intentaremos solventar unos u otros. Y para ello contáis con ese icono debajo de vuestras pantallas de preguntas y respuestas, que, como digo, las formularemos al final y las podéis dirigir en general o a cualquiera de nuestros invitados en concreto. Ya sin más, vamos a dejar paso a Joan Díaz Guerra, para que nos enseñe qué es Wax 40. Joan, todo tuyo. Gracias, Ramón. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Son Perfil por organizarlo, MR Tools por ser el partner oficial de joyería de Forlabs en Iberia, y a Miguel Ángel Sarraldes por su participación y por compartir con nosotros este espacio, ¿no? Sin más, voy a presentar un poco qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Básicamente es el lanzamiento de esta nueva resina de color azul que se llama Castable Wax 40. El nombre 40 indica el porcentaje de cera que tiene dentro, ¿vale? Hasta hoy la fundición en resinas siempre ha sido un proceso costoso, ¿no? Siempre es un proceso que requiere perfección y que nos llevaba al ensayo-error. O sea, no es lo mismo, todos los joyeros lo sabéis, no es lo mismo fundir una resina que fundir cera. Con este nuevo lanzamiento estamos seguros de que va a ser un cambio en el paradigma y la fundición directa va a cambiar, porque esta resina con un porcentaje de cera del 40% va a cambiar lo que es la fundición. Un poco ¿qué es Forlabs? Forlabs somos la empresa líder en producción de impresoras de desktop, de escritorio. En joyería disponemos de la Form 3, que es esta impresora que lanzamos en 2019 y que
nos jactamos de tener un workflow y un proceso totalmente plug and play, ¿no? Una impresora muy fácil de usar y un postproceso muy sencillo que prácticamente no requiere la intervención del usuario. Bueno, aquí veis un poco la evolución de nuestros productos desde el lanzamiento de Form 1 en 2012 hasta 2019 con el lanzamiento de Form 3 y Form 3L. Form 3L es la impresora que veis detrás de mayor tamaño. Y todo este proceso nos ha llevado a ir mejorando a lo largo de los años nuestro producto, ¿no? Pero también en joyería hemos tenido que ir evolucionando para tener una mejor resina, ¿no? Todo esto nos ha llevado a vender más de 70.000 impresoras en el mundo, lo que nos ha convertido en el fabricante número 1. Hemos impreso más de 90 millones de partes con estas impresoras, ¿vale? Y nos llevó también a adquirir una fábrica que se llama Spectra para la fabricación de nuestras propias resinas, ¿no? Poder desarrollar nuestros propios productos nos permite tener unas resinas optimizadas para nuestro ecosistema y poder desarrollar exactamente lo que buscan los clientes, ¿no? La fábrica está situada en Ohio, nuestro cuartel general está en Boston y nuestra fábrica está en Ohio, por lo que esta resina está totalmente desarrollada y fabricada en Estados Unidos. Sabéis que nuestra resina no es solo de joyería, sino que tenemos resinas para muchísimos otros campos, pero voy a centrarme básicamente en joyería, ¿no? Que es lo que nos interesa hoy, ¿no? Las resinas de Forlabs para joyería, teníamos hasta ahora la resina castable, que salió en 2014, que tenía una buena calidad de impresión, no era muy precisa, pero no era nada fácil de fundir. O sea, requería una fundición específica y que el usuario tuviera unos conocimientos de fundición muy adecuados y muy enfocados a esta resina, ¿no? En julio de 2018 lanzamos Castable Wax, que tiene un 20% de cera y que tiene una gran capacidad de impresión. Pensad que las resinas siempre son mucho más fáciles de imprimir de lo que son las ceras, ¿vale? Lo que Castable Wax nos permitía era una gran precisión, pero no venía a ser lo que el mercado demandaba por su moderada fundición. Es decir, no era fácil de fundir si la mezclábamos con ceras, que es lo que estábamos buscando. Bueno, con esta nueva resina que presentamos hoy, la Castable Wax 40, rellena al 40% de cera, conseguimos una buena imprimibilidad, es decir, una resina que es no tan fácil de imprimir como es Castable Wax como la morada, pero tiene mucha mejor impresión que lo que era la antigua azul, pero se comporta exactamente igual que la cera, por lo tanto es muy fácil de fundir, ¿vale? Vamos a dejar de fabricar y vamos a dejar de servir la antigua morada, es decir, la antigua castable, y tendremos estos dos productos para la fundición. Wax con un 20%, la morada con un 20% de cera, y Castable Wax 40 con un 40% de cera. ¿Son los únicos productos que tenemos para joyería? No. También, aparte de la Wax 40, nuestro buque insignia, esperamos que sea nuestro buque insignia, y Castable Wax, la morada, también se puede usar la resina gris, que es ideal para hacer pruebas personalizadas. Y luego también tenemos un material que es High Temp, de alta temperatura, que resiste temperaturas muy altas y es ideal para la vulcanización, ¿vale? Entonces tendríamos dos materiales para fundición, un material para prototipo y test, que sería la resina gris, y para producciones la resina High Temp, la de alta temperatura, ¿vale? Vamos a entrar ya en esta novedad, en Castable Wax 40, ¿vale? Es una resina avanzada, fácil de fundir, que realmente se comporta exactamente igual que la cera. Es decir, mejoramos muchísimo el proceso de fundición, pero pasamos a tener un producto que se comporta igual que la cera, ahora iré explicando, con, digamos, las mismas características que tiene la cera.
no es tan fácil de imprimir, es decir, se imprime muy bien, pero tiene otras dificultades a la hora de imprimir, como los soportes, como, digamos, la orientación que necesitan las piezas de lo que era la resina, de lo que es la resina morada, pero sí que en fundición se nos va a comportar exactamente igual que la cera. ¿Vale? Otra vez, ¿no? Un 40% de cera, se produce de manera fiable superficies limpias y lisas y admite una amplia gama de condiciones de fundición. ¿Vale? Está disponible tanto para Form 3 como para Form 3B, como para Form 2, dos alturas de capas, de 25 y 50, y requiere de un tanque especial, que es la nueva versión, el tanque 2.1, ¿no? La versión 2.1. En Form 2 necesita del tanque LT. También está que no necesita poscurado, es una resina que no va a necesitar poscurado, sencillamente un lavado rápido de 5 minutos. ¿Vale? La fundición de resina ha sido siempre muy exigente para los fundidores, en comparación con la cera, ¿no? Siempre ha necesitado unas curvas de quemado especializadas, la calidad del lanzamiento ha sido impredecible, ha tenido unos problemas, pero teníamos una libertad total de diseño. Nos permitía imprimir cualquier diseño, pero no siempre la fundición era el resultado óptimo. ¿Vale? La pregunta que siempre nos hacían en el mundo de la joyería era: ¿de qué me sirve la libertad de diseño si la resina no funde de manera fiable, ¿no? Si tengo problemas luego en la fundición? Bueno, por eso hemos desarrollado Castable Wax 40, para que sea la resina de fundición más fácil del mundo. La palabra más fácil del mundo es bastante gruesa, ¿no? Y es una afirmación realmente muy seria, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues vamos a echar un vistazo a por qué fallan las fundiciones y cómo funciona Castable Wax 40, ¿no? Analicemos los 3 errores más comunes que se producen en la fundición, ¿no? Uno es la rotura, ¿no? Los agujeros, el texto, los grabados, los canales largos son características que frustran y han frustrado la fundición de resina durante mucho tiempo, ¿no? Cuando estas características se rellenan con metal, la rotura del revestimiento normalmente es el culpable, ¿no? Entonces, entrábamos siempre en qué revestimiento estás usando, qué curva de quemado estás usando, adapta la curva, usa este revestimiento, ¿vale? Y un poco, al expandirse estas resinas, pueden aplastar y hacer que rompan las características más frágiles del molde, ¿no? Por ese motivo rompe el molde. Con Wax hemos desarrollado Wax 40, hemos desarrollado un material que detiene esas fuerzas de expansión al inicio del ciclo mediante una rápida difusión de la cera, ¿vale? Lo que hace que se conserven las características del diseño, que es un challenge, una cosa muy desafiante para otras resinas, ¿no? Otra característica de la fundición es el desconchado, ¿no? Cuando aparecen piezas picadas, se desconoce un poco el motivo, que se puede verse a varias cosas, pero una es por los largos procesos y las largas curvas de quemado, ¿vale? Que no siempre arreglan este problema y un mayor poscurado tampoco lo acababa de solucionar. Aunque en muchos casos sí, siempre requería de lo que hemos dicho, ¿no? Ensayo-error, prueba-error, ir definiendo, ir ajustando esos parámetros para que la resina pudiera fundir bien, ¿vale? Con este nuevo proceso prácticamente desaparece, ¿no? Describir el desconchado confunde a veces y puede ser que fácilmente se confunda con residuos de ceniza, pero no es lo mismo. El desconchado es el resultado de la exposición de la superficie del molde a la resina hirviendo o una interacción química con el revestimiento, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿qué revestimiento? ¿Vale? El desconchado es un proceso que es limitante, es decir, nos limitaba en
en los tipos de diseño que podíamos hacer, ¿vale? Y afectaba mucho más a las piezas más pesadas, ¿vale? Contra más pesada fuera la pieza, más limitante era este proceso, ¿vale? Con Castable Wax 40 se quema mucho más rápidamente porque tiene ese 40% de cera y se comporta como una cera y se contrae lejos de la pared del molde. Al quemarse más rápidamente y contraerse lejos de la pared del molde, eso nos permite que el tiempo de exposición y la superficie entre el patrón de combustión y el revestimiento se reduzcan muchísimo, ¿vale? Se reduzcan muchísimo y evitemos este efecto desconchado. El tercer punto, que siempre ha sido un pain, o sea, un dolor de muelas para el fabricante y sobre todo para las casas de fundición, es que sea compatible, ¿no? Compatible el poder mezclar resinas de cualquier tipo con diferentes ceras, ¿no? Las casas de fundición reciben muchas piezas diferentes y no pueden adaptar cada una de sus burnout, de los procesos de quema, de las fundiciones que vayan a hacer a la necesidad de cada resina, ¿vale? Si hay mucha demanda de una sola resina es un proceso que adaptan, pero si no siempre ha sido un dolor para las casas de fundición, ¿no? Si se subcontrata la fundición, necesita que la resina simplemente funcione, ¿eh? Necesitamos que cuando mandáis a cualquier pieza a vuestro fundidor, realmente sea una resina que realmente le funcione, sea cual sea el tipo de fundición que va a usar, o por lo menos que se le adapte a la mayoría de ellas, ¿no? Es decir, que sea compatible y flexible en la curva de quemado para que no tengamos los problemas que hemos tenido hasta ahora con las resinas. Con esta resina que ha desarrollado Forlabs, hacemos que sea compatible con todos los revestimientos y con todas las curvas de fundición estándar en la industria. ¿Esto significa que funcionará absolutamente con todos? No, pero con la mayoría y que la compatibilidad sea prácticamente altísima. Es decir, creemos que hemos logrado una resina que se comporta exactamente igual que la cera, ¿vale? Tenemos anillos que funden fácilmente, mejores acabados para un menor trabajo de pulido y que tus diseños queden totalmente terminados. Es decir, tenemos una resina que se comporta exactamente igual que la cera, pero que también tiene los problemas que tiene la cera. Es decir, si pasado un tiempo encoge, si tocas la pieza con los dedos, el calor que transmites con los dedos pues afectan a la pieza. Es decir, ya no es una resina, sino que es cera. Y por lo tanto hay que trabajarla del mismo modo que se trabaja la cera. ¿Qué aplicaciones son las recomendadas con Castable? ¿Y cuáles son recomendables con Castable Wax 40? ¿No? Pues aquí veis un poco el rango, ¿no? Estaríamos en un rango de paradental, no es el tema que vamos a tocar, pero paradental, el material recomendado sigue siendo la morada, la Castable Wax 8 en 1, ¿vale? Y para cualquier tipo de filigranas o aplicaciones, digamos, muy ligeras, sigue siendo también Castable Wax, la morada, la recomendada. ¿Por qué? Porque imprime mucho mejor, ¿vale? Imprime los detalles, digamos, las piezas muy ligeras, las imprime mejor. Son piezas que necesitamos ganar en impresión y no tanto en piezas pesadas, cuando ya el rango donde es idónea es la Castable Wax 40. En todas las piezas pesadas, lo que nos interesa es que la fundición sea lo que funcione mejor, ¿no? Siempre que necesitemos que una pieza tenga detalles muy
muy precisos o filigranas, iremos a Castable Wax V1. Cuando queramos piezas pesadas, iremos a piezas con Castable Wax 40. ¿Vale? Aquí veis un poco más en detalle qué son las piezas ligeras, en dental o filigranas, Castable Wax V1. En cualquier otro tipo de piezas, nos iremos a esta nueva Castable Wax 40. Lo mismo que estaba diciendo, ¿no? Modelos más suaves, similares a la seda, adecuados a joyería nupcial, piezas grandes y exigentes, y wax morada para modelos rígidos y fuertes que requieren diseños de filigrana. Consideraciones, ¿vale? Al ser muy similar a la cera, es relativamente más blanda, y, por ejemplo, cuando quitemos el trabajo de la plataforma, nos quedarán como enganchados a la plataforma una serie de rodanchitas que luego tenemos que quitar con la espátula. Es decir, veremos que enseguida, si aplicamos calor, ¿vale?, estas piezas se van a ir derritiendo. Es decir, se comporta igual que la cera. En nuestra página web, en la página web de forlabs.com, encontraréis tips de cómo orientar, apoyar o manipular las piezas en Castable Wax. Yo sencillamente he puesto algún ejemplo aquí, ¿vale?, que para anillos de pesos, digamos, de poco peso, ¿vale?, los modelos siempre en vertical. Y para anillos más pesados, orientarlos siempre en ángulo, ¿vale? Pero de estos trucos hay muchísimos y vamos a ir añadiendo más, ¿vale? Hay que pensar que hemos ganado muchísimo. Tenemos una resina que va a fundir muy bien, pero hemos perdido un poco en el tema de impresión. Hay que ser más cuidadosos ahora a la hora de imprimir y orientar las piezas, porque es una resina que se comporta como cera, ¿vale? Y no tiene esa impresión que tiene la morada. Nos va a costar, no es que nos vaya a costar, sino que hay que tener en cuenta otras características que hasta ahora pues todo salía bien en la impresión y nos fallaba la fundición. Ahora tenemos dos resinas, una ideal para fundir y una ideal para impresión. ¿Vale? También tenemos en cuenta que el cartucho nunca puede almacenarse por debajo de los 20 grados. ¿Vale? Si se almacena por debajo de 20 grados, empezará a solidificarse. Y hasta que no consigamos calentarlo a esa temperatura, no podrá utilizarse. Es decir, queda totalmente inutilizado y habría que calentarlo para que vuelva al estado líquido. No le pasa nada, es decir, no es que si se almacena por debajo de esa temperatura el cartucho pierda propiedades, no, sencillamente que no va a dispensar. Necesitamos que la resina, antes de empezar a trabajar, esté a esos 20 grados. Otra cosa importante, que es un tema que conocen bien los joyeros, es la contracción, ¿vale? Cuando imprimíamos con la antigua resina morada, con la resina Castable Wax morada, no tenía ningún tipo de contracción. La imprimíamos hoy y al cabo de 20 días esa pieza tenía exactamente la misma medida. O sea, no había perdido absolutamente nada. Ahora, al estar imprimiendo con un 40% de cera, vamos a tener contracciones. Es decir, varía el tamaño a medida que pasan los días, ¿vale? Si fundimos en casa, en nuestro propio taller, tenemos un taller de fundición, pues eso no nos afecta, ¿vale? Sencillamente imprimimos y pasamos a fundición. Pero si, como es la mayoría de los casos, vamos a fundir el jueves o el viernes y estamos imprimiendo el lunes, martes, miércoles, o los clientes nos envían piezas, tenemos que tener en cuenta esa contracción, ¿vale? ¿Cuán alta es esa contracción? Estamos hablando de que en 2 días, ¿vale?, podemos haber perdido un 1%, y al cabo de una semana podemos haber perdido el 3 o el 4%, ¿vale? Es una contracción que afecta al tamaño de la pieza. También
a las características. Ganamos en fundición, pero tenemos los problemas que tienen las ceras. Aunque la resina tiene un alto contenido en cera, no requiere de ningún imprimador. La plataforma de construcción se adhiere perfectamente y no requiere ningún imprimador, ¿vale? Solo requiere un lavado de 10 minutos, el cual recomendamos que sean en 5 minutos en un alcohol isopropílico, digamos, sucio, o un alcohol isopropílico si lo mezclamos con otras resinas que tengamos aparte, y luego un baño en 5 minutos más en un alcohol isopropílico totalmente limpio. Si usamos una for wash totalmente dedicada para esto, solamente para esta resina o para resinas transparentes, con un lavado de 10 minutos es sencillamente suficiente. No requiere poscurado, es decir, no necesitaríamos poscurar la resina, ¿vale? Si queremos curarlo, ¿vale?, para que esa contracción sea menor, ¿vale?, tener presente siempre que curarla nos aumentará esa resistencia, pero hacerlo siempre sin temperatura. Si curamos con temperatura, fundiríamos la pieza, ¿vale? Desaparecería porque es cera. Otra consideración importante es que necesita de este nuevo tanque 2.1 para FOAM 3, o un tanque LT en FOR 2. ¿Vale? No es que no funcionase con los otros, sencillamente que digamos, lo que recubre el tanque, las gomas que recubren el tanque, hemos tenido que cambiar el tipo de producto que usábamos para que no afectase a la resina. Por lo tanto, en FOR 3 necesitamos de este nuevo tanque 2.1 que va junto con la resina. ¿Vale? Un poco el resumen, ¿no?, de mi presentación. Es una nueva resina muy fácil de fundir, que tolera, para mí, la más amplia gama de condiciones de fundición, que conserva casi totalmente, voy a añadir casi totalmente, porque no todas, las características que normalmente son difíciles de moldear con la resina, aunque digamos, tenemos un rango más amplio, es decir, tenemos una resina, la Wax Full, ¿vale?, que es de fácil impresión, y una resina Wax 40 muy fácil de fundir, que tienen cada una unas características diferentes, ¿no? Una es fácil de imprimir y la otra es fácil de fundir, ¿vale? Es nuestra resina aconsejada para joyas ligeras y pesadas, ¿vale?, para cualquier tipo de trabajo que requiera, digamos, una fundición que hasta ahora era muy difícil. Y hasta aquí mi presentación. Ramón, si... Sí, muchísimas gracias, Joan, por tu presentación, el repaso que hemos hecho sobre Wax 40, que creo que ha sido muy clarificador para qué se ha hecho esta resina y qué es lo que podemos esperar de ella. Ahora estaremos con David Díaz, que es, como decíamos, reseller de FOR Labs autorizado, son especialistas en joyería. Podréis contactar con MR Tools para todo lo que necesitéis, igualmente que con nosotros. Y David Díaz tiene una muy larga experiencia tanto en el sector de joyería como en impresión 3D, como en el diseño CAD del sector de joyería. Pero bueno, mucho mejor os dejo con él, que os lo podrá explicar de primera mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y nada, muchísimas gracias por participar. Y vamos a hablar un poco básicamente de las diferencias entre tener una impresora in-house, es decir, ya sea en vuestro negocio o en vuestra oficina, en vuestra joyería o taller, versus a subcontratar el servicio a un tercero. De esta forma voy a tener unos minutos para repasar esto y vamos a ver un poco las diferencias. Joan, si puedes pasar la diapositiva. Voy. No te preocupes.
Vale, bueno, esto es simplemente una portada, tu trabajo, tus reglas. Yo creo que esto sería un poco la frase que mejor va a definir un poco lo que vamos a ver ahora. Ya que desde MRTools pensamos que es imposible, totalmente imposible, ser competitivo si te tienes que adaptar a tiempos de terceros, precios de terceros, etcétera, etcétera, incluso tecnologías de terceros, porque al final solo depende de ti tener la mejor tecnología. Vamos a repasar un poco partes de impresión 3D, fundición, envíos. Vamos a ver un poquito qué afecta y por qué nos merece tanto la pena tener una impresora in-house. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Básicamente tenemos, para empezar, lo he querido distribuir un poco en dos partes. La primera parte son los errores que nos van a penalizar en tiempo y en dinero. Es decir, ya que si tu pieza, por ejemplo, pues contiene errores de malla y tú la envías a un prototipador, pues este prototipador puede gestionarlo o no, o te la puede devolver, y esto es algo muy común que nos puede hacer perder sin duda tiempo. Después, por ejemplo, que la pieza impresa en 3D se rompa. De esto no nos libra a nadie. Es decir, al final, aquellos que tengáis una impresora 3D o quizás subcontratéis el servicio, pues seguro que alguna vez en todo este tiempo, pues ha pasado que os llama el prototipador y os dice pues que todo ha salido bien, pero que la pieza se ha caído al suelo y se ha roto. Y eso pues no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Fallos irreparables en la fundición o envíos que no llegan a tiempo. Básicamente, pues todo esto al final se apoya un poco en todo lo que ha estado comentando Joan al principio, ¿no? Es decir, al final las fundiciones pueden salir mal y es un tema multifactorial, es decir, esto depende desde el horno, el revestimiento, el tiempo, las rampas, todo. Y al final, pues no nos quita nadie que si hay algún error en cualquiera de estos procesos, incluso en el propio envío, que no te llega a tiempo, pues no puedes cumplir con tus compromisos con el cliente y rectificar cualquiera de estas partes, pues al final nos llevan a ponernos en un lugar en el que no queremos estar. Sin embargo, tener la impresora pues nos permite corregir cualquiera de estos errores pues de una forma muy rápida, ¿no? O por lo menos reaccionar a ello. Sí, ahí está. Creo que te has saltado una diapositiva, ¿puede ser? ¿No? Vale, pues Creo que no. Seguimos. Bueno, a ver, esto es muy importante, ya que, por ejemplo, desde MRTools pensamos que lo que nos ofrece Formlabs es un abanico de posibilidades enorme. Es decir, no solo tenemos todas las resinas pues, que hemos comentado antes, como la Castable Wax, que ya la conocemos de sobra, High Temp, que nos permite hacer moldes, y la resina Grey, que nos permite enseñarle el modelo al cliente, ya sea enviándolo por correo o quizás pues haciendo que venga a nuestra tienda, ¿no? Todo esto es bastante difícil de conseguir si estamos subcontratando el servicio. Al final, mira, ahora mismo estamos casi 60 personas, quizás un poco más. De las 60 personas, si pensamos en gente que tenga impresoras 3D, ¿cuántos conocéis que cuando vayáis a imprimir algo os pregunten en qué material lo queréis? Esto es muy raro. ¿Por qué? Porque al final una persona que se compra una impresora, ese es su trabajo, es su beneficio, imprimir mucho y muy rápido. Y no le va a dedicar quizás ese detalle que le puedes dedicar tú, que es básicamente si tienes ese cliente, puedes decidir por qué proceso vas a seguir, saber si quieres imprimir rápidamente, ¿no? Antes de irte, de cerrar tu negocio, imprimir rápidamente algo en resina Grey para enseñarlo al día siguiente y sobre todo tener ese workflow, ¿no? Esa fluidez de trabajo de la que nos hablaba Joan, pues para poder tener ese control, ¿no? Es decir, al final volvemos a la primera diapositiva, que básicamente era tu trabajo, tus normas, ¿no? O tu impresora, tus normas, al final es lo mismo. Y sobre todo te da la posibilidad de explorar nuevos materiales. ¿Esto en qué se resume? Pues que, por ejemplo, Formlabs está constantemente sacando y alimentando, o sea, sacando materiales, alimentando esa biblioteca de materiales. Y, por ejemplo, tenemos el Color Kit, que aunque mucha gente piense que no es algo quizás de joyería, pues nosotros en MRTools ya hemos vendido algunos Color Kits que están ayudando pues a joyeros a implementar partes, piezas que son de resina y que básicamente, pues si pensamos
estamos pongo un ejemplo rápido, en una rosa roja y tenemos que hacer esa rosa por inyección, pues es muy difícil llegar a las unidades mínimas para que esa inyección de plástico salga a cuenta. Sin embargo, con un color kit, pues podríamos disponer de esas resinas y de los colores que queramos. Por no hablar, sin duda, de que si nos salimos un poco de lo convencional, conozco joyeros que nos han pedido resinas de color kit para hacer expositores para sus vitrinas. Es decir, que obviamente nos da un abanico de posibilidades increíble. O Aparte sea de que, controlar... David, Sí, no solo estamos hablando en este caso que con una impresora, que parece que todos pensamos en que una impresora sirve para hacer las piezas y fundirlas y ahí acaba correcto. toda la ventaja que le podemos sacar, sino que estar diciendo que es una herramienta muchísimo más versátil de lo que tenemos en mente Eso y es. por ende te hace mucho más competitivo en el mercado, ¿no? Correcto. De hecho, me cuesta pensar en clientes que tengamos que tengan solo una resina. Al final, tú la impresora la puedes comprar con una resina, como por ejemplo la Castable Wax 40, que es la que estamos presentando hoy, y puedes funcionar con ella durante mucho tiempo. Pero durante ese tiempo te van a surgir clientes, inquietudes o situaciones en las que puedes utilizar cualquier otra de las resinas que hay en Forlabs y desde luego pues es una maravilla poder simplemente cambiar el tanque, el cartucho y pasar de imprimir las piezas que vayas a fundir a imprimir pues resinas gris para enseñar al cliente y luego pues algunos accesorios para la nueva colección y que el escaparate o sesión de fotos pues quede bonito. Desde luego es una maravilla tener Claro que todas esas posibilidades. esa es otra de las ventajas que tiene precisamente este sistema, el ecosistema de Forlabs, que es el cambio tan rápido que hay de una resina a otra, que ahonda más en la versatilidad que estamos hablando, ¿no? Puedes Eso cambiar es. de grey que decías para hacer un prototipo rápido para enseñar y en 20 segundos cambiar de resina y vuelves a una castable wax Eso es. para, para hacer para hacer espera, que me pedían que encendiese el vídeo Sí, que no me veían, para seguir haciendo fundición, ¿no? correcto. Pero de hecho, Ramón, por ejemplo, ha dicho esos 20 segundos y no es ninguna exageración, es decir, es lo que tardas en cambiar la bandeja y el cartucho. Y si lo tienes medianamente colocado, como tenemos nosotros, por ejemplo, en la sala demo de MR Tools, tenemos 3-4 resinas, 3-4 bandejas y cambiar de una bandeja a otra es que es cuestión de segundos. Sí, sí. Perfecto. Comentabas también aquí, perdona, Joan, ¿nos puedes pasar la diapositiva anterior? Sí, un poquito más gordo, ¿no? Atrás. El tema de hacer moldes también directamente, ¿no? Correcto, esto es algo que los moldes es algo que quizás pues mucha gente quizás no lo valora de primeras, pero desde luego si a ti te piden pues un trabajo, te están pidiendo por ejemplo 10 modelos iguales, ¿hasta qué punto interesa imprimir 10 piezas? Puedes hacerlo, obviamente, pero si tu trabajo consiste o se puede llegar a basar en esto, puedes imprimir hacer un molde y ahorrarte tener que pasar por esa primera fundición, ¿no? Porque esa primera fundición también incorpora pues, esa pequeña merma del repaso, puede incorporar que la fundición salga mejor o peor y haciendo un molde directo pues te ahorras eso. De hecho, insisto, tenemos clientes que utilizan la High-Temp incluso hasta más que las resinas de fundición. Curioso, muy Sí, interesante. Pues muchísimas gracias por tu exposición, muchas gracias, Ramón. David. Se nota la experiencia que tienes en el sector y con tus clientes. Muchas gracias. Y por último, vamos a dar paso a Miguel Ángel Sarralde. Miguel Ángel es fundidor autorizado por Forlabs, es especialista en diseño en impresión 3D, tiene una experiencia de más de 35 años en el sector y conoce muy de cerca no solo lo que es la joyería, sino la impresión que ya comenzó cuando casi nadie conocía esta posibilidad, ¿verdad? Y él siempre ha estado enfocado en ello y ha pasado por distintas tecnologías y seguro que hace alguna referencia a ella y nos comenta su experiencia. Ha sido la persona en la que hemos confiado para que pruebe Wax 40 y bueno, es libre de decir lo que ha vivido con ella desde el principio, tanto en impresión como en fundición, y además ya era un usuario de Castable Wax 20
con lo cual también tenemos la comparativa de las dos resinas. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. También, si me dejáis, solo añadir que hay un vídeo en YouTube de un canal que se llama Control 3D, que Miguel Ángel abrió su taller a una entrevista muy chula, que os invito a que la veáis porque realmente es muy didáctico y, la verdad, muy interesante. Yo me lo pasé además en grande, grabando. Y encima que mis hijas vieran que era youtuber, ya no te cuento más. O sea, eso ya... Bueno, sí, porque además el canal tiene como 50.000 suscriptores, o sea que no son pocos los que te han visto. Wow. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, daros las gracias por esta invitación, por compartir, ha descrito Ramón, lo que es mi experiencia desde el punto de vista, y voy a encabezarlo, mi punto de vista de joyero artesano, ¿no? De joyero artesano que luego complementa, indudablemente, mi desarrollo profesional con la tecnología. La tecnología que hace 12 años posibilitaba la edición e impresión 3D. A mí me gusta mucho diferenciarlo, ¿no? Y algunos ya entenderéis por qué hay que diferenciar lo que es la edición y lo que es la impresión, ¿no? Son conceptos que muchas veces en el desarrollo de la formación se llevan por distintos canales y convergen un poco en capacitar lo que es la hechura, la manufactura del joyero a través de la tecnología, ¿no? Para mí es fundamental el conceptuar todo esto de la tecnología 3D como una parte de un todo. Y me explico, y alguno me entenderéis. Es una parte de un todo, pues como los que somos joyeros, ¿no? A que no podemos entender el hacer un abierto de boca por detrás y no saber manejar bien un calado, o lo que es la soldadura de garras y no trabajar con la escayola, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no podemos optimizar los recursos que nos posibilita la tecnología 3D en el sector de la joyería si no eres conocedor de todo el proceso. Yo, para mí, esa ha sido una de las claves con la cual he podido implementar el proceso de la tecnología con unos resultados que hasta ahora han sido muy correctos, ¿no? Yo, a ver, mi experiencia parte, y muchos lo sabéis, porque hace ya cerca de 12 años cuando ya introducí a través de, yo creo que por ahí se ve un trozo, ¿no? Algunos creo que la reconocéis, que fue la primera de las impresoras que imprimían en cera, a través de Solid. Y mi experiencia ha sido fantástica durante 12 años con una de esas impresoras. ¿Qué es lo que pasa? Que indudablemente todo va evolucionando, desarrollando, y me encuentro que existe la tecnología de la resina. La tecnología de la resina, a través de la impresión, facilita unos componentes que, en comparativa, hacía que resultara atractivo, sobre todo los tiempos de impresión y sobre todo los costos de impresión. Y eso es lo que me hace plantearme decir, bueno, pues voy a complementarlo inicialmente, porque durante una época mantenía los dos procesos, hasta que veo que es tal el desarrollo que sobre todo, y ahí sí que lo tengo que decir en mayúsculas, Forlans ha desarrollado sobre esta tecnología, ya no solo en el tema de la impresión, sino sobre todo en el servicio postventa, en el servicio técnico que ofrece y sobre todo en el software, en el Prefor que ofrece, que hace que poco a poco me vaya un poco olvidando y vaya enfocando mi producción hacia la resina. En su momento con la resina WAS 20, que me encuentro que tiene un comportamiento muy correcto, muy satisfactorio, siempre en comparativa con lo que venía trabajando hasta ahora, ¿no? Y ahora mismo con la WAS 40, que yo lo adjetivo con simplemente, y un poco para que me ayudéis a entender, me entendáis, con un avance muy significativo. Para mí es un avance muy significativo en los componentes, sobre todo, que ha descrito Joan, ¿no? En esos pequeños hándicaps, pequeños problemas que nos encontrábamos, como son las roturas de revestimiento, lo has denominado, creo que desconchado, ¿no? Un término que hasta ahora no había oído, Sí. Que básicamente es que irregularidades en las superficies e irregularidades que no son propias de los poros que puede ofrecer una mala combustión o una microfusión, que por la inyección del metal que no esté optimizado, pueda producir. Son muy semejantes, ¿eh? Ese desconchado que hablaba Joan con
una causa de los microporos por una mala inyección, son muy similares, pero no son los mismos, ¿no? Pues eso me ayuda a que, y entendiendo que todo es una parte de un todo, me ayuda a ir encontrando soluciones porque me ante estos problemas. Y para eso sí que es fundamental el pasar, y es inevitable el pasar por el ensayo y error. O sea, esto es como aprender un oficio. Cuando aprendíamos el oficio en las escuelas, que muchas veces hemos aprendido todos así, o soplándole la oreja al maestro, ¿quién nos ha confundido? ¿Verdad? Pues lo satisfactorio de confundirte es que sabes encontrar una solución. Y esto pasa, y esto es lo mismo. Y el proceso de implementar la fundición con la tecnología de la resina es lo mismo. Principalmente es saber qué es lo que está fallando. Y encontrando el inicio de qué se está fallando, se pueden encontrar soluciones. Nosotros las hemos encontrado, sé que ensayo y error indudablemente. Eso hace que hayamos perdido por el camino muchas impresiones, es así, pero también hemos ganado mucha metodología, lo cual es que es inevitable en ese sentido. Avance significativo, pues bueno, con la WAS 40. O sea, si quieres pasar la diapositiva, Joan. Con la WAS 40, mis primeras sensaciones, que de hecho llevo, creo que son 2 semanas y media, 3 semanas, lo primero que me encuentro es ojeando el Preform, es esto. Veo que el tema de los soportes no me permite gestionar los soportes a 0,25 como era el anterior, sino el mínimo 0,30. Y encima veo esas estructuras, ¿no? Y digo, ostras, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que encontrar esas estructuras y no me puedo encontrar con lo otro? Puesto que luego para poder sacarlo, sobre todo con el tema de bisturí, puede ser más conveniente. Pues la explicación lo encuentro luego en la calcinación de esta resina, que yo ya me atrevo a hablar de disolución, o sea, calcinación, no quemado. Y otro punto importante que he visto es que en el comportamiento con la fundición, la WAS 40 calcina prácticamente como podía calcinar la cera, la castable WAS quema, dejaba más residuo, ¿no? En eso sí que la primera que he visto. Y enfocado a la impresión, pues noto esto. Esto lo noto luego, que es importante que el Preform lo gestione así. Lo llego a entender porque en el proceso de impresión, esto que estamos viendo, que es un pantallazo, luego en la realidad no es así. Todas estas aristas vivas que vemos en los soportes, una vez que lo primero que hice fue subírmela al microscopio y no te lo muestra así. Es decir, todos estos ángulos rectos de los soportes desaparecen, tienden a arromarse, ¿no? Con lo cual ya te empiezas a dar cuenta de cuál es la particularidad que tiene esta resina, la WAS 40, en el proceso de la impresión. Con lo cual, eso ya lo interiorizas y lo aplicas en los posicionamientos o lo aplicas en la gestión de los soportes, las cuales yo siempre recomiendo que, hombre, inicialmente podáis automatizarlos, bien, pero hagáis desarrollo, hagáis ejercicio y tengáis la iniciativa de los soportes en las Preform, ir poniéndolo vosotros. En base, sobre todo, que para mí es el software lo que tiene muy optimizado, es en la visualización y el ir descubriendo dónde puedes tener las capas voladas o no puedes tener capas voladas, o la incidencia que si muevo un soporte en un punto y lo desplazo a otro, qué incidencia puede tener sobre la resistencia en la impresión. Perder tiempo, yo es un consejo que os puedo dar, perder tiempo inicialmente, sobre todo en el tema de la edición del Preform, porque eso os va a ayudar mucho a entender cómo es el proceso de la impresión, y si entendéis cómo es el proceso de la impresión, vais a entender cómo es el proceso de la fundición. En el proceso de la fundición, uno de los problemas que encontramos con respecto a la castable WAS era la rotura del revestimiento. Yo hicimos unas pruebas, hicimos un testeo de cómo se calcinaba la cera, cómo se calcinaba la castable. Y lo primero que encontramos es que emitía gases. Emite unos gases que, en cierto modo, en las primeras rampas, cuando lo sabéis, el revestimiento aún no está bien fraguado, pues hacía que rompiera, que es luego lo que nos devolvía. Y sobre todo hacía que rompiera en aquellas zonas donde veíamos que no había una gran canal de liberación de esos gases.
Y principalmente, ¿dónde? Que por eso la imagen que ha puesto Joan, en los ángulos rectos. ¿Vale? Cuando nos encontrábamos en los ángulos rectos. ¿Y dónde nos encontramos los ángulos rectos? Pues en los bajorrelieves. Creo que mucho eso lo sabéis visualizar. La verdad es que no voy a haber preparado alguna diapositiva, alguna cosa, pero bueno, yo creo que muchos sois joyeros y sabéis visualizarlo. En un bajorrelieve, si encima en ese bajorrelieve tenemos una gran cantidad de resina, ¿vale? Pues ahí hay más combustión, ahí es donde acumulan más gases. Pues viendo esto, pues generas alternativa. Y es un poco plantearte cómo hago que salgan rápidamente los gases sin perjudicar al revestimiento. Pues empujando a esos gases. ¿Y cómo? Absorbiéndolos. ¿Y cómo? Poniendo un sistema de ventilación. O, por ejemplo, creando chimeneas que liberen esos gases. Daros cuenta de una chimenea tan importante que tenemos todos los joyeros cuando hacemos la fundición. Darle la vuelta al cilindro. El árbol, el tronco, viene a hacer una chimenea. Si la liberas para arriba, ya tienes. Nosotros lo descubrimos y lo empezamos a aplicar. No inicialmente, porque nosotros, ya lo explicaré, siempre combinamos los árboles con cera y con resina, porque los troncos siempre son de cera y los bebederos también son de cera, pero una vez que se han liberado en las primeras rampas, sobre todo, más que en las primeras, al final de las rampas, cerca de cuando ya el horno está acercándose a los 700 grados, lo que hacemos es liberar esos gases volteando los cilindros. O bien, su defecto, ir generando unos canales de evacuación a través de unos bebederos prolongados hacia arriba, ¿no? Sí que es cierto que todas estas pinceladas que estoy aquí avanzando, si nos da tiempo, ¿verdad, Ramón? Y nos planteamos, sí que tenemos en mente avanzar y optimizar a lo mejor en otro webinar donde ya hablemos de estas particularidades. Así es. Precisamente te quería comentar, comentar con todos que la colaboración entre nosotros pues va a ser larga y que es muy probable que en breve presentemos otros webinars que podamos profundizar mucho más en todos cómo es el proceso y cuáles son los puntos que a tener en cuenta para tener la mejor experiencia con la impresión 3D con estas ceras, ¿no? Con esta resina de Wax 40. Sí, y principalmente en ese avanzado que podemos decir, en ese pequeño cuaderno de bitácora que os podamos expresar en ese webinar, anteponer siempre que cada fundición, cada árbol y cada pieza es una fundición distinta, una pieza distinta, un árbol distinto, un acabado distinto, ¿no? Por lo cual, intentar hacer una norma general siempre es muy complicado cuando realmente, y por suerte, en el mundo de la joyería nos encontramos con una variedad interminable de diseños, una variedad infinita de modelos y de volúmenes sobre todo, ¿vale? Entonces, intentar que cada particularidad tiene su concepto general. O sea, no, es muy complicado hacer una norma cuando estamos hablando de algo que es artístico, de algo que es creativo, de algo que es muy variable, ¿no? Pues, si quieres pasar, Joan, así veis un poco la primera experiencia. Este fue el primer árbol que yo monté. Veis aquí, es un árbol que combinó la Castable 40 con la Castable, las piezas de atrás. Y este fue el archivo base que me dieron. Y aquí sí que tenemos unos bajos relieves. No sé si lo apreciáis. Bueno, en este caso más que bajos son unos relieves arriba. Sí que es cierto que estos relieves, si os fijáis, salvo la pieza central, el logotipo de Forlás, lo demás liberan muy bien ese tema de los gases, puesto que no tienen paredes laterales, no hay unos 90 grados, ¿vale? Pero yo creo que prestéis atención en el centro, donde está el logotipo de Forlás, ¿no? Ahí sí que, en cierto modo, hay un encajonamiento de un bajo relieve, ¿no? La verdad es que salió perfecto. Y yo esta pieza, y no sé si en una que te mandé, Ramón, no está. En otra que incluí un bajo relieve, yo creo que la tengo por aquí. No sé si bueno, se ve muy mal. En esta pieza que incluye un bajo relieve, esta pieza con la WAS 20 no era imposible. Nunca habíamos conseguido gestionarla, por lo menos con la calidad
que ahora mismo nos está ofreciendo la WAS 40, ¿no? En ese sentido. Aquí veis un poco cómo siempre me gusta el tema del montaje que actúe también la cera. Yo, en cierto modo, en la combustión de la cera, la disolución de la cera, ayuda un poco al barrido de la calcinación de la resina. Por lo cual, pues yo en el momento que empecé a trabajar con la resina, me obligué a regrosar los troncos de los árboles, ¿vale? Porque así subía el porcentaje de la combustión de la cera. Y ya por último, la última diapositiva, una cosa significativa, que algunos de vosotros que sois joyeros, si es este tema. Me encuentro que pongo a imprimir este modelo, que veis que lleva unos preengastes, y dentro de los preengastes lleva la saja para luego, que es esta tecnología, algunos las aplicáis y la aplicamos, que es hacer el engaste sobre la cera. Sí que es cierto que esto se utiliza para producciones seriadas, para economizar los costos, ¿no? No es lo propio cuando estamos hablando de un prototipo o de una pieza exclusiva. Esta pieza es exclusiva, que la gestión es enfocarla a través de la impresión 3D. No es lo propio, pero la curiosidad que, si bien es cierto que a nivel de detalle esas sajas tendían a desaparecer por la reducción que ha hablado antes Joan, sí que me encontré que la flexibilidad que ofrece esta resina, porque indudablemente tiene más base de cera, hace que tenga memoria. Es decir, que si tú la abres, ella tiende a recuperarse y es lo que hace que abrace a las zirconitas en este caso, ¿no? Una particularidad, pues una curiosidad que, bueno, que también he querido mostrarla, porque yo creo que esa flexibilidad en estos temas también es importante, o por lo menos tenerlo en cuenta, tenerlo como referencia. De lo que podamos ahora partir de la UAS, yo de verdad me quedo, es un avance muy, muy significativo. Es un avance muy significativo porque esos combustiones, sobre todo en los bajorrelieves de 90 grados, yo por lo menos la experiencia que tengo durante estas 3 semanas en las piezas que he metido, no lo estoy observando. Por lo cual, para mí ya es una referencia y, bueno, como mínimo, pues compartirla con vosotros, que yo creo que ahora es una apuesta muy firme y sobre todo viendo que la apuesta que está haciendo Forlás en el desarrollo de producto haga que la tengamos muy presente y muy, por lo menos es una apuesta interesante dentro del sector de la joyería. Pues Miguel, agradecerte muchísimo tu colaboración tan desinteresada y como resumen yo diría que el elemento el hecho de ser joyero, de ser un profesional, es un elemento muy relevante para poder adquirir éxito en las piezas que haces porque conoces tu profesión. Y con el desarrollo de WAX 40 ha habido un avance muy significativo, muy grande en la fundición, que puede ser muy válido y puede evitar los problemas que había de una fundición muy específica que había con resina Wax 20 y que ahora con Wax 40 evidentemente va a solucionar un alto porcentaje de esos problemas que teníamos y la fundición va a ser más sencilla para todos. Por otro lado, lo que hemos dicho, es un campo que nos permite hacer webinars mucho más profundos sobre el tema y que desde luego te emplazo a que hagamos cuanto antes. Yo encantado, factor tiempo, ya sabes, Sí. Pero bueno, estoy convencido de que poco a poco iremos recopilando esta información. Y bueno, yo ya lo sabes, Ramón, me gusta el corporativismo, me gusta entender que todos pues, necesitamos de todos y en ese sentido mi experiencia es exportable e incluso, todo lo más, en ese webinar siempre invitar a que cualquier referencia, cualquier experiencia de cualquier joyero en esto, pues también yo poder ir aprendiendo e ir entendiendo pues el porqué de muchas cosas y el porqué de la necesidad, como ha comentado David, la necesidad de, dentro de lo que es un sector, el sector artesanal, entender que la apuesta hacia la innovación, hacia la apuesta a la tecnología, es hoy en día casi imprescindible. Pues vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos muchos asistentes que nos han ido preguntando, dejando sus preguntas en
en el chat dedicado para ello. Sí que es verdad que, bueno, se han ido contestando algunas de ellas, pero me gustaría ponerlas en común. Nos preguntaban si la pieza, Víctor Casal nos preguntaba si la pieza impresa en resina resulta tan delicada, ¿cómo eliminamos los soportes sin deteriorarla? Bueno, te puedo contestar si quieres yo mismo. No es que sea delicada la pieza, sino que al manipularla tienes que tener cuidado. Es decir, coger la pieza por los soportes, intentar tocar lo mínimo, es lo básico, ¿no? Por ejemplo, siempre hemos sabido que si tienes crema de manos o tienes las manos manchadas y tocas la pieza, pues estás transmitiendo eso a la pieza y puede afectar a la fundición, ¿no? Pues ahora, si realmente tocas la pieza con la mano, le estás transmitiendo calor y puedes afectar y deformarla, sencillamente. Es decir, es de la misma manera que manipular cera, ¿vale? No es que resulte delicada de imprimir, ¿no? Sino sencillamente que la pieza ahora es más sensible a la temperatura. Yo diría que ese es el concepto. Si alguno queréis comentar algo más, también lo podemos comentar. Sobre las preguntas son para todos y para que todos aportemos nuestro punto de vista. Yo ahí no he encontrado, la verdad es que un buen bisturí de buena punta, bien, y no he encontrado una gran dificultad, ¿no? Sí que es cierto que como ofrece menos resistencia, tienes que acompañar más el golpe de bisturí en comparativa con la WAS 20. La WAS 20, como ofrece más resistencia, el golpe es más seco, sale bien. Había un riesgo que si te acercabas mucho a la zona de la pieza, te arrastraras parte de la pieza. Yo siempre he dicho que es mejor alejarlo porque luego simplemente con un repasado de lima, lija, lo llegas perfecto. Es decir, puestos, déjate un poco de soporte, que luego después de la fundición es más fácil quitarlo. Sí, es interesante lo que acaba de decir Miguel, ya que con otras resinas quizás era un poco más difícil el hincar el bisturí, ¿no? Y con esta resina realmente no tienes la sensación de que cuando cortas parte, sino que tienes la sensación, como ha dicho Miguel, ¿no? Y Joan, no tienes ese clac, ¿no? de cortar la resina. Si te acostumbras puede ser hasta más fácil. Perfecto. Fernando nos pregunta también si esta resina se parece tanto a la cera, ¿por qué no es recomendable para fundir en filigrana? Yo creo que estamos hablando no que no sea recomendable la fundición, sino los límites estarían en la impresión, ¿no es así, Joan? Sí, yo también lo veo más por ahí. Es decir, una filigrana va a ser difícil de imprimir en esta resina porque en realidad se comporta como si estuviéramos hablando de una resina más flexible, más gomosa. En Forlabs todas las resinas elastic, flexible, todas estas resinas necesitan de mayor soportación, tienen más resistencia y por lo tanto no pueden imprimir, digamos, no son tan rígidas y al no ser tan rígidas no pueden imprimir filigranas, ¿vale? Estaríamos muy al límite, es decir, en algunos casos sí, yo creo que Miguel Ángel lo ha explicado muy bien, no es siempre igual en todas las fundiciones, tampoco es igual en todos los diseños. Enséñame tu diseño y te diré por dónde tienes que ir, ¿no? Sería la respuesta más correcta, ¿no? Sí, está claro. Y además yo sé por lo que he hablado con Miguel Ángel, que además ya le previne de que podía tener problemas en impresión, pero sé que él la ha llevado incluso a esos límites, a imprimir filigranas, y él no estaba descontento con esa opción. No, es que yo no diría que puedes tener problemas de impresión. Es una resina que imprime muy, muy bien, sencillamente que cambia el concepto. Es decir, no imprime como imprime la morada, la Castable Wax, que es una resina que cuando la tienes en la mano tienes un plástico muy duro y, como ha dicho, puedes cortar y hacer clic porque es un plástico. La otra se comporta más como cera y vas digamos, en vez de partir, vas a cortar como si fuera queso, ¿no? Digamos, no sé si... Sí, muy gráfico, muy gráfico. Sí. Yo en ese punto del tema de la filigrana, yo la pieza esta que, bueno, que no sé si se verá aquí, es en concreto, si se aprecia. Esto es una superficie ondulada en la que gestioné micro agujeros, que cada agujero tiene 0,4, ¿vale?
están los agujeros y observé que solo una parte de esta pieza, esos agujeros se cegaban. ¿Y en qué parte de esa pieza esos agujeros se cegaban? Aquellos que tenían una curvatura, digamos, menos horizontal, perdona, menos vertical con respecto a la base de construcción, que es esta, ¿vale? Entonces, esto me demostró que sí que se puede imprimir filigrana porque me respetó el agujero de 0,40, ¿vale? Pero dependiendo de la posición de construcción, puede ser que se ciegue o no. Es lo que hablaba antes. Bueno, yo ya observo esto, yo ya sé dónde puedo tener el problema, pues generó la alternativa, generó la solución, es decir, modificó el posicionamiento. Correcto, sí. Te lo da, al final vas adquiriendo experiencia, ¿no? Nos preguntaba, a ver, sí, aquí. Nos preguntaban sobre el precio, si es más barata que otras resinas. Bueno, aquí estamos, curiosamente, ha habido una actualización de estas resinas, una resina, como hemos comentado, con mejores cualidades para el sector o para el gran porcentaje de las piezas que se hagan, y curiosamente sí es más económica que Castave Wax 20. Sí, esto, si me permite, Ramón, sí. es decir, es más barata que Castable Wax 20, ¿vale? Por varios motivos. Primero, porque es una resina fabricada por nosotros y podemos ser más competitivos. Luego, porque el mercado demandaba de un precio más competitivo, ¿vale? Es decir, el mercado joyería, básicamente, en Europa, ¿vale? Pero también en todo el mundo, está más en los países del sur, la artesanía, ¿vale? Estaríamos hablando de Turquía, Italia, España, Sudamérica, es donde se realiza joyería con mayor intensidad y son países mucho más sensibles al precio, ¿vale? No tanto en los países del norte, pero Alemania no se distinguen, ni los países digamos del norte se distinguen por tener grandes artesanías, ¿no? Aquí los mercados donde realmente se hace fundición y realmente hay mucha tradición, pues son más los países del sur, que somos los países más sensibles al precio, y hemos intentado buscar, y seguiremos en esa línea desde ForLabs, siempre tener un producto lo más asequible posible. Sí, desde luego, no solo en el sector de joyería, hemos estado viendo durante todo el año pasado cómo todos los desarrollos de resina han ido mejorando las propiedades de los materiales, pero además han ido pues bajando esos precios para el público, ¿no? Nos preguntaban también, Fernando nos decía, lo de cambiar la resina es rápido siempre, y dice, siempre cuando nos funcione bien. Él, por lo visto, dice que he tenido dos y he tenido problemas. Bueno, esto es la experiencia que tengamos cada uno. Yo, Fernando, bueno, yo la tengo aquí, hacemos los cambios rápidos, no he tenido ningún problema, estoy seguro de que tú sí que los has tenido. Yo creo que igual Fernando se refiere a que ha tenido algún problema con su impresora, ¿vale? Sí. Y a lo mejor sí que es algo que por privado luego nos puede comentar y podemos intentar ayudarle si es lo que... Básicamente, las impresoras de ForLabs tienen una fiabilidad altísima, pero necesitan de una sola cosa, ¿no? Que es como trabajan con un láser y unas ópticas, necesitan de limpieza. Normalmente la mayoría de fallos en estas impresoras vienen cuando las ópticas no están realmente limpias. Si están esas ópticas realmente limpias, no tiene por qué tener fallos. Si tiene alguno, yo creo que yo invitaría somos una empresa que respondemos súper bien a los problemas que pueden tener el usuario, ¿no? Si se refiere a eso. Entonces, sí, por eso digo que invitaría a Fernando que contacte con nosotros, que nos explique cuáles han sido sus problemas y evidentemente solucionárselo, porque desde luego no es algo que nos suele suceder, y hay que determinar. Pero problemas, a ver, los hay en todas partes. O sea, siempre puede haber un usuario que tenga problemas, pero en ese momento la tasa de fiabilidad en las impresiones, cada vez que acabáis una impresión, la impresora te pregunta si quieres si la impresión ha sido un éxito o no, ya sea un fallo por una edición o porque canceles la impresora o por lo que sea, pero tienes que responder si ha sido un éxito o no. Esa tasa está por encima del 95% de éxito, lo que es...
Sí, por Si eso. Pues preguntáramos digo a las que... impresoras de papel, yo creo que no tendrían tanto éxito. De hecho, Joan, incluso esa tasa de éxito también le afecta las malas impresiones por nuestra culpa, ¿no? Del usuario. Es decir, una Sí, pieza sí, mal colocada realmente también puede pasar. Yo actualmente, y tenemos más impresoras en MRTool, para nosotros Formlabs nos parece la impresora más plug and play que hemos visto. De hecho, es que realmente está todo muy acotado. O sea, realmente las cosas que pueden salir mal prácticamente no existen. Por eso Bueno, digo que hay en que For conocer 2, en en For 2, concreto cuál es el sí. problema al que se refiere Fernando y, Bueno, le invito, pues, bueno, de hecho te lo agradecería que contactases con nosotros y que nos expliques cuál es ese problema en concreto que creo que te referías al cambio de un tanque y otro. Nos pregunta Víctor, ¿podríamos usar un metal como el aluminio para la fundición? Ay, Miguel, vamos. Yo no tengo, no tengo experiencia, yo creo, no se me ha dado nunca y creo que no. Yo no sé qué punto de fusión tiene el aluminio, qué características de oxidación, desconozco, no. A ver, Materiales de fundición, pues latón, cobre, plata, todas las aleaciones de oro, 19, 18, 14, colores todos, sí. Aluminio, no me he atrevido. Y fíjate que no he si dicho lo que no, ¿eh? consigue, lo añadimos a la próxima webinar y que nos lo explique, porque yo también sí. estaría interesado en saberlo. A ver, es normal, de todas formas. Miguel es un gran fundidor, pero obviamente se dedica a la joyería, ¿no? Entonces el aluminio no es un metal de joyería, pero sí se puede. Es decir, hay fundiciones de acero, de aluminio, de titanio, y en principio no tendría que haber ningún problema en poder fundir en aluminio, aunque obviamente quizás en este webinar no tenemos esa experiencia, ¿no? Pero sí. Yo estoy más con Miguel Ángel, es decir, la temperatura qué temperatura necesita y se aguantaría. Yo creo que yo no lo he visto. Bueno, yo siempre digo que no hay que decir que no y que si el mercado lo no, eso pide, seguro. pues... Ya tenemos algo en lo que investigar. Castaño nos preguntaba por cuál es el vídeo de YouTube. Simplemente comentaros a todos que mi compañera Niria en el apartado del chat ha dejado para todos ese enlace para que lo podáis ver. Me refiero al vídeo en el que aparecía Miguel Ángel compartiendo con todos nosotros cuál es su proceso de fundición en su taller que tan amablemente nos prestó y nos invitó a estar con él. Antonio Benjoc nos comenta: yo he fundido muestra de prueba y salió espectacular para pesar 18 gramos que pesó en plata. Muchas gracias por tu aportación, Antonio. Luego nos preguntan aquí, Miguel, si se puede utilizar estas resinas con cualquier tipo de impresoras o solo para Formlabs. Bueno, aquí, Joan, contéstale. Sí, no he visto la pregunta. Te la puede repito. usar. Sí, Si dímela. se puede utilizar estas resinas, la resina Wax 40 o Wax 20, supongo, depende para la aplicación que lo quiera, con cualquier tipo de impresoras o solo en Formlabs. Nuestra impresora trabaja a 405 nanómetros. Si es, en principio, el cartucho y la resina están pensadas solamente para las impresoras Formlabs, pero si tienes una impresora que va a ese rango, podría ser que funcionara, aunque yo no he visto nunca ninguna. Sí que en las impresoras For 2 de Formlabs, con el Open Mode, puedes usar resinas de terceros, pero no he visto o no conozco si a otra marca permite eso. En For 3 no, en For 3 solo se pueden usar las resinas de Formlabs. Y además, cada vez estamos más por hacer que, si hay una nueva aplicación realmente, traer ese producto al mercado, ¿vale?, con nuestros cartuchos y con el workflow entero, ¿vale?, porque hemos visto que la tasa de éxito era mucho mayor. Por lo tanto, si la impresora que él tiene o la impresora que él dice tiene ese 405 nanómetros y se puede configurar, no veo por qué no podría usarlo.
Sí, claro. Lo que Forlabs no puedes trabajar, sobre todo ahora con el nuevo sistema For 3, no puede trabajar con resinas externas que no sean propietarias y, bueno, con otra impresora puedes usar nuestras resinas, evidentemente, pero lo que Forlabs no va a garantizar es la calidad de acabado ni las propiedades que adquiera esa resina para luego trabajar con ellas o para fundirlas. Me preguntan aquí, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿La UAS 40 se puede limpiar con TPM? Sí, la respuesta es sí. Se puede limpiar con TPM. Para los que no lo sepan, las resinas se limpian pueden limpiarse con dos productos, alcohol isopropílico y TPM, ¿no? El recomendado, y para mí el que mejor va, es el alcohol isopropílico por la evaporación que tiene, pero el alcohol isopropílico es inflamable, ¿vale? Entonces, hay algunas grandes industrias o talleres que no quieren tener un producto inflamable en sus instalaciones y entonces pueden adquirir el TPM. Tiene una evaporación menor que el alcohol isopropílico, por lo tanto hay que secarlo bien. En este punto de la limpieza sí que noté, recuerdo que lo compartí contigo, Ramón, que después de pasarlo a través del alcohol, esa pieza que hemos visto, que era una galería, una media alianza con unas galerías, en uno de los lados dejaba como entaponamiento, como un film, ¿no? Era como el goteo que había provocado la propia resina. Fue tan fácil como darle aire, soplarlo con aire y desapareció totalmente, ¿no? En ese sentido, yo creo que yo por lo menos lo estoy aplicando después de el alcohol, subirlo al compresor con la pistola de aire y darle un pistoletazo. Eso ayuda. Sí, además es una recomendación genérica que tiene Forlabs para el uso de todas las resinas. Después de hacer un lavado, pues eso, como bien dice, soplar para hacer un secado más rápido y más profundo, ¿no? Hay dos personas con la mano levantada. Si os parece, les voy a dejar que pregunten. Uno es David Gibert. Tengo dos preguntas, si te parece, solo dos. Le he dejado ya. Espera, que le he dejado, vale. Así que, vale. Hola. Hola. David, ¿nos oyes? Creo que tiene el micrófono muteado. Al menos sale en rojo. Muteado. Sí. Vale, pues sigue tú, Ramón. Vale. Si entra... Nos pregunta Víctor, normalmente las resinas se van degradando en la cubeta. ¿Cuánto tiempo puede aguantar esta resina en cubeta? La resina en cubeta, no tengo el dato exactamente en memoria, pero sí que os adelanto que estamos para lanzar en breve, es decir, en breve es a final de este mes, creo que es, el quitar la vida útil de los tanques, ¿vale? Tenemos que los tanques de Forlabs ahora mismo tienen una vida útil de unas semanas, ¿vale? Algunos de varios meses, y depende de qué resinas, entre las que se va a incluir, creo, la Castable Wax, va a ser un tiempo ilimitado, ¿vale? El tanque va a dejar, tenemos el estudio hecho y lo vamos a validar, y no tendrán vida útil los tanques. Por lo tanto, va a dejar de tener una restricción. Pues perfecto, es una muy buena noticia, ¿no, Miguel? Nos pregunta, hombre, Joan Daranas, amigo nuestro también. Dice, ¿con esta resina se puede decir que sustituye a la cera? ¿Salen todo tipo de grabados o tiene que tener algún tipo de ángulo o curvatura específica como si fuera una textura? Nada va a sustituir a la cera, ¿vale? Es decir, es similar a la cera, pero la cera es digamos, el producto estrella de joyería en fundición. No lo va a sustituir, sino que facilita que se puedan usar impresoras 3D para este proceso. Pero en ningún caso diría que sustituye a la cera. Joyería es un sistema artesanal, es un trabajo de artesano, y la cera va a ser y va a seguir siendo el estándar.
Yo, con respecto al tema de los grabados, de los bajorrelieves, y es verdad, uno de los grandes, bueno, uno de los problemas que yo me encontré cuando empecé a utilizar la WAS 20, ¿no? Que lo cegaba, es lo que he explicado antes, ¿no? Si generamos una cavidad muy profunda, es decir, un bajorrelieve muy profundo, tenemos más opción de que ese revestimiento que entra ahí es más fino, es más largo, y el gas que genera la combustión de la resina me lo estropee, me lo pique e incluso lo desaparezca. Por eso luego se ciega. Yo, de momento, y con las piezas y con los bajorrelieves que he trabajado con la WAS 40, no lo he encontrado. No me voy a conformar con eso, porque mi objetivo es optimizarlo lo máximo y lo voy a provocar. Voy a seguir haciendo pruebas y voy a seguir provocando, darle más profundidad a esos bajorrelieves, darles más estrechez a esos bajorrelieves, a ver qué tal. ¿Me explico? Eso yo me quedo que es un avance muy significativo, porque yo me he encontrado que piezas que antes era imposible gestionarlas con la WAS 20, ahora sí que lo estoy haciendo. Ahora, ¿va a poder soportar todo tipo de bajorrelieves? ¿Va a poder soportar todo tipo de diseños? Ahí ya lo pongo en incógnita, quiero verlo y lo voy a provocar. Indudablemente, lo que también tengo claro, que aquel bajorrelieve o aquel diseño que no lo pueda soportar, seguro que generaré alternativa para que lo pueda. ¿Cómo se puede generar alternativas? Pues descomponiendo la pieza, quitándole menos volumen para que soporte menos combustión de resina, etc. etc. Perfecto. Pues no hay más preguntas. Como siempre, hemos excedido el tiempo que esperábamos, pero espero que haya sido de interés este tiempo de más que hemos utilizado. Espero que haya sido de interés para todos los asistentes y los participantes. Agradeceros a vosotros, David, Miguel Ángel, Joan, muchas gracias. Vuestra participación. Siempre es un placer contar con vosotros y siempre es de gran valor escuchar lo que tenéis que decirnos. Y agradecer, como no, a todos los asistentes que hayan estado con nosotros, y estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos y lo dejamos aquí. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego.